Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social. Hoy, con la presencia de un destacado joven, Gracias. Luis Arce. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. La vida tiene sorpresas. Y una sorpresa fue que tú y yo nos encontramos un día viajando en el metro. Exactamente. Sí. Y de repente, un señor, que soy yo, te preguntó porque ibas leyendo. Te pregunté, ¿me permites preguntarte qué lees? Y ahí empezó un diálogo muy importante, muy interesante contigo, Luis. Al grado tal que ahí empezó la historia de por qué estás aquí. Exactamente. Además, con un tema que resulta muy, muy importante para muchas personas, que es los medios de defensa en materia de telecomunicaciones. Es el tema contigo el día de hoy. Así es. Pero antes de entrar a eso, yo quiero pedirles que todos, porque sabemos que nos están sintonizando en este momento en vivo, recuerden que entrando a la página de Canal Patrio hay una ventana, una ventanita en el extremo superior derecho que dice programa en vivo. Darle clic ahí para que nos puedan estar viendo en vivo precisamente. Pero además los invitamos a que utilicen el chat, aprovechemos el chat y nos den sus impresiones de aquel lado, los que estén viendo el programa. Y además, si hay alguna pregunta, pues con libertad de hacerla. Claro. Y si hay la posibilidad de contestarla, pues también te vamos a pedir que lo hagas, Luis, por favor. Desde luego. Luis, tú eres una persona joven, 26 años. 26 años. Tu carrera es Derecho. Exactamente. Derecho. Tu licenciatura. ¿Qué te llevó en tu vida a dos cosas? Te quiero preguntar. Una, porque eso me trajo mucho, me llamó la atención que fueras leyendo, estudiando, no únicamente leyendo, sino estudiando un libro. Esa es una primera parte. Y la otra, ¿qué te llevó a que tu vocación se perfilara a la carrera de Derecho? Para que empecemos a conocerte aquí. Perfecto. En este programa Gestión Social, que es tu casa. Muchas gracias. Pues bueno, como bien haces la pregunta, ¿qué me trajo a la licenciatura? Bueno, específicamente a la carrera de Derecho. Sí. Pues creo que una serie de circunstancias que hasta a veces no me he podido, digamos, plantear. ¿A qué me refiero? Cuando recién estaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades, me llegó como que la visión de preguntarme a qué me quiero dedicar. Sí. Y pues estaba muy indeciso, la verdad, porque nunca me imaginé que tendría vocación para esto. Estaba entre dedicarme a la ciencia política, no sé, a medicina quizás. Y como siempre le digo a mis amigos, las cosas pasan por algo. Sí. Y esto fue literal, a la suerte. Un día tomé una moneda y dije, vamos a descartar todas las posibilidades que quizás pudiese tener en cuanto a probabilidad. Y pues aquí me tienes. Estudié, salió Derecho, inicié la carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, sí, sí. Y pues aquí estoy. Ahora, para todo ese proceso, tuviste que prepararte fuertemente para presentar un examen. Sí. Un examen de admisión para la facultad. No, digamos que el examen fue para la transición de secundaria al CCH, al Exactamente. CCH, exacto. Una vez ya cursado ahí digamos, todo el programa del Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces ya se tiene acceso directo a la carrera. El pase automático. Al pase automático. Exactamente. Con algunos requisitos, me imagino, de promedio. Debe haber, no es así nada más de llegar y, pues aquí estoy, pasé con 6, pero aquí estoy. No, no fue así, ¿verdad? No. Sí fue un poco... ¿Con qué promedio pudiste entrar? Con 9. Ándale, Luis. Sí. A ver, eso tiene que ver con la lectura. Porque lógicamente el conocimiento no se adquiere por ósmosis, vamos. No me voy a pegar ahí contigo y decir, pásame toda tu sabiduría, Luis. No funcionan así las cosas. Hay que estudiar. El hábito del estudio, ¿dónde lo adquiriste? ¿Cómo lo adquiriste? La lectura.
Pues desde muy chico, la primaria para ser precisos, tenía profesores que veían como que alguna especie de cualidad de, oye, ¿por qué estás muy inquieto? No, es que ya me aburrí, ya lo que están haciendo mis compañeros ya lo hice, necesito como que hacer otras cosas porque si no me aburro. Entonces, alguna de mis profesoras, se le hizo fácil decir, bueno, toma un libro, léelo mientras los demás están estudiando. Y desde ahí me gustó mucho leer, entonces ya como que se hizo el hábito de apresurarme a las actividades para que la profesora me diera un libro. Y Oye, qué interesante. ¿Y te acuerdas del nombre de tu profesora? Sí, se llama María Patricia, pero no me gustaría, ¿cómo se dice? Olvidar el apellido, pero ya lo hice. Entonces, No, mira, la memoria... Buendía, se apellido Buendía. Fíjate, Sí. fíjate, cómo tu información se fue a tu subconsciente tan rápido que lograste recordar el apellido. Sí. Bien. Mira, nosotros tenemos aquí un taller de lectura los martes de 4 a 5 de la tarde. Nuestra facilitadora es una contadora pública que ayer cumplió 76 años de edad. Wow. La contadora pública Dora Speitia García. Y me gusta mucho su presencia para tener un ejemplo de que una persona, no importa la edad, es capaz de ser una lectora permanente. E igual, yo un día le pregunté aquí mismo, y Dora, ¿y cómo empezaste? ¿Cómo te acercaste a los libros? Dicen mis papás, pero sobre todo su papá. Su papá era un hombre de negocios que todos los días hacía el registro de sus operaciones, todos los días metódicamente. Pero además era un lector permanente. Y entonces, es natural, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí estaba en un ambiente con un padre así ordenado, que registraba todas las cosas de las operaciones de su empresa, de su negocio, que la motivaba a que leyera. Fue un hábito que ella sigue practicando. Este martes pasado nos trajo un libro de edición 2015. Fíjate nada más. Fue a la presentación del libro porque conoce al autor. Son amigos. Y hablamos de Yo amo, el título del libro es Yo amo RH. RH, Recursos Humanos. Y además de poder transmitir las experiencias y enseñanzas de autores como el de este libro, una parte muy importante es lograr que el auditorio, como en tu caso ahorita vamos a hablar de ello, se interese en lo que aquí decimos y sobre todo nuestros invitados. Y una de las cosas, a propósito de tu maestra, que nos comentó aquí Dora, es que le decían, si no tienes nada que hacer, ponte a leer. Fíjate, así como tú, es que ya terminé, maestra. Ya, como quien dice, ya no tengo nada que hacer. Pues ponte a estudiar, sí. Ponte a leer. Fíjate, la similitud. Eso le pasó a Dora cuando era niña. Es que no tengo nada que hacer, ponte a leer. Y se le quedó el hábito de la lectura. Y a los 76 años sigue siendo una lectora. ¿A qué voy con tu presencia aquí en el programa, Luis? De que todo esto que estamos hablando, los resultados en tu vida, ha sido por tus hábitos. El hábito de la lectura. Por eso lograste obtener 9 de promedio en el CCH. Que déjame decirte, es un excelente promedio, 9. Porque entraste directo. Sí. Te felicito. Gracias. Porque además tú sigues siendo un lector permanente. Cuando ya entraste al nivel profesional en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿qué fue lo que te empezó a dar plenitud como estudiante de esa carrera? ¿Qué encontraste en la carrera de Derecho? Se encuentra de todo, empezando por profesores, compañeros, buenos y malos hábitos tanto dentro como fuera de la universidad. Sí. Pero, o sea, siempre en casa, por ejemplo, me han inculcado muchas cosas. Y una de ellas es, si vas a seguir un camino, pues termínalo. Entonces, sí. Lo que uno tiene que hacer es pues, seguir, digamos, bueno, vamos avanzando, ¿no? Entré a la carrera, en la universidad,
y desde los primeros semestres pues ya uno va más o menos como que con la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Qué si quiere, qué no quiere, qué materias le gustan a uno, qué materias no le gustan, este, independientemente de los profesores que hacen una maravillosa labor, Sí, sí, pero sí, por ejemplo hay materias que pues a uno en específico pues como que dice uno no me gustan, no me llaman la atención, claro. y pues decidí, con el debido respeto que me den mis colegas, que la materia civil no iba a ser lo mío, que la Ah, materia mercantil tampoco, y mucho menos penal. o sea, fuiste tomando tu camino Sí. de especialidad. Ah, muy Entonces, bien. ya, ¿Y entonces qué te quedaba? pues seguir el rumbo de derecho constitucional. Entonces, Ya, ya. Ah, es que todas las especialidades requieren una constancia en el estudio, pero yo creo que Derecho Constitucional es el panorama completo, sí. ¿sí? Oye, qué interesante, Luis. Derecho Constitucional, entonces. Ujú. Sí, que ya en los últimos semestres de la carrera, tiene sus materias ya para la especialidad Sí, o preespecialidad, por ejemplo, derecho electoral, municipal, este, no sé, por ahí tomé algunas materias, derecho administrativo, derecho militar, derecho ambiental, que iban más o menos como que encaminadas, sí, 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 quizá no a lo que ahorita, en lo que ahorita me desarrollo, sí. pero sí, digamos, alejándome un poquito de las materias que no, que yo sentía que no Casi me podríamos decir iba. tradicionales, porque en Esas. general, normalmente los abogados escogen algunas especialidades. Civil, familiar, ah, mercantil, penal. En eso más o menos es en lo que se manejan. Sí. Pero tú fuiste por otro camino. Ujú. Sí, desde los primeros semestres, decía, me voy a dedicar, por ejemplo, a derecho electoral, me gustaba mucho, pero conforme va uno transitando en la facultad, dice, Sí, ok, sí me gusta, pero no me gusta tanto como, ¿no? claro. Y ya, por ahí de séptimo, octavo semestre tuve la fortuna de contar con un excelente profesor de Derecho de Amparo, el profesor Arturo Daniel Anteras Corona, quien a su vez me recomendó cursar, con otro profesor, el doctor Roberto Terraza Salgado, digamos la parte ya práctica del amparo. Entonces dije, bueno, Ah, esto me gusta, esto es lo mío, entonces vamos a dedicarnos de lleno ya a esta parte, pues, de derecho, ¿no? el derecho de amparo. ¿Ha sufrido modificaciones este derecho tan importante? Vamos, es una herramienta legal muy especial. Así es. Pero ¿cuál es la situación actualmente del derecho de amparo? Mm, bueno, a partir de las llamadas reformas en materia de derechos humanos, de 6 y de 10 de junio de 2011, y aparte de las resoluciones que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Rosendo Radilla Pacheco, digamos que este caso fue el parteaguas. Hubieron por ahí diversas modificaciones y culminaron con la ley de amparo de 2013. Entonces, sí, se amplió el panorama. Ya se establecieron por ahí algunos, mecanismos, me gustaría decirlo así, o herramientas, para que ya no solo necesites de un, interés jurídico para poder acudir a un día de amparo, sino también un interés legítimo. Y en su caso, ya no estamos hablando de un derecho, este, digamos, ubicado en una sola persona, sino también ya se contempló la protección a derechos difusos o colectivos. Entonces, ¿ha sufrido modificaciones? Sí. Y creo que han sido para bien. Entonces, ahora sí que esto es constante, va Qué modificándose, cambiando. interesante, qué interesante. Uh-huh. Ahora, eh, ¿podrías mencionar algunos ejemplos Uh-huh. de cuándo se puede acudir a pedir el derecho de amparo? Claro. Bueno, vamos a tomarlo desde dos perspectivas. El clásico, digámoslo así, Sí, y el nuevo, le llaman paradigma de derecho de amparo. sí, sí, El clásico, por ejemplo, si yo tengo un acto de autoridad, un acto o una omisión, sí. que yo siento que lesiona mi esfera de derechos, puedo acudir con los juzgadores federales y requerir ahora sí que la Ah, protección del amparo. sí, sí,
Esto es de manera muy genérica. Y digamos, a partir de la nueva ley de amparo, si yo estoy en una situación especial frente a la norma, entonces yo podré acudir al juicio de amparo. Un ejemplo. Ajá. En 2013, me parece, algunas personas en Nuevo León se inconformaron porque el entonces presidente municipal había de uno de los municipios de Nuevo León, Sí, sí, sí. había ordenado la demolición de un parque. Entonces estas personas lo que hicieron fue acudir en vía de amparo, pero ojo, no porque se les estuviera afectando a ellos directamente un derecho, sino el derecho que se estaba afectando era el de sus hijos a poder claro. esparcir Claro, el esparcimiento, claro, sí, sí, exactamente. sí. Entonces, fue uno de los asuntos, digamos, más comentados porque derivó en jurisprudencia, que es la jurisprudencia, es la interpretación que hace de la ley Sí. los juzgadores. Entonces, derivó prácticamente en criterios jurisprudenciales que indicaban, a ver, para el caso concreto, esas personas sí pueden acudir al juicio de amparo porque se está lesionando de manera, digamos, efectiva uno de sus derechos que, si bien no es, digamos, una afectación directa a ellos, sí lo es en una vía especial, claro, en cuanto al derecho de sus hijos. Claro. Entonces, Y ganaron el amparo. Sí. Ganaron el amparo. Sí. Y entonces ahí sí, el presidente municipal tuvo que revocar el acto. O sea, precisamente existe una figura dentro del juicio de amparo que se llama la suspensión del acto reclamado, que es parte de lo que vamos a platicar. Muy bien. Nada más para terminar este caso, porque resulta muy interesante. Muchas veces las autoridades sienten que por ser la autoridad tienen el derecho a todo, y por lo visto no es así, porque vivimos en un Estado de Derecho. Aquí lo interesante es aplicar ese Estado de Derecho. Yo creo que tenemos una excelente Constitución, aún con todas las modificaciones que se le han hecho, pero lo importante es la aplicación. Pero ahí necesitas tener personas capaces para poder manejar estos casos. Por lo visto, quienes hicieron la presentación de ese juicio de amparo supieron hacer las cosas muy bien también. Ahí fueron los abogados, hicieron un papel, porque yo creo que también depende mucho del planteamiento que se haga, cómo se haga. Exacto. Yo aquí digo, yo creo que los jueces, si son muy estrictos, yo creo que hasta la ortografía de los escritos califica. Quiero suponer, ¿eh? Sí, es muy porque una palabra o una puntuación puede modificar el texto, la esencia de la expresión de lo que está diciendo por escrito, ¿no? Oye, muy bien. ¿Y los abogados son de Nuevo León o de dónde? ¿No sabes el origen de esos abogados? No tengo el dato, pero sí fue un presidente. No, pero hay que felicitarlos, oye. Hay que felicitarlos. Porque eso quiere decir que si hay autoridades, estamos hablando ya de una autoridad, que puede ser desde una presidencia municipal o puede ser una gobernatura u otros niveles, no están exentos de ser, requeridos en un juicio de amparo. Exactamente. Sobre todo si se lesionan intereses de carácter común, de carácter general. Exacto. Y fíjate, estamos hablando de un parque. Bueno, muy bien, buen ejemplo. Ahora bien, ¿cómo llegaste al tema de telecomunicaciones? Ok, es curioso. En el despacho en el que trabajo, siempre se había visto, en el área en el que estaba era amparo, pero era amparo en materia de seguridad social. Amparo en materia de seguridad social, que tiene que ver mucho con el ISSSTE, el Seguro Social. Exactamente. ¿Con qué otras? Infonavit. Ajá, exactamente. Ajá. Uno de mis jefes inmediatos, digamos que decide por ahí cambiar de panorama, y él se encargaba, digamos, del área de telecomunicaciones. Entonces él sale y pues digamos que uno de los socios del despacho a mí me dice, ¿sabes qué? Tú trabajaste un tiempo con él, ¿crees que puedas llevar los asuntos o contratamos a alguien más? Pues las oportunidades no se dan dos veces. Ándale, ¿y qué dijiste? Pues dije que sí.
Entonces dije, bueno, vamos, ahora sí que vamos a iniciar, a ver qué de nuevo hay. Y hasta la fecha no me ha decepcionado el derecho de telecomunicaciones porque es sui generis. O sea, es multidisciplinario, puedes ver cuestiones técnicas, puedes ver cuestiones, no sé, de patentes, marcas, electorales. ¿Financieras? Exactamente. También financieras. De competencia económica. De competencia económica. Exacto. O sea, es multidisciplinaria. Entonces, hasta la fecha no he tenido pues ningún trago amargo por algo que no haya podido digamos comprender. O sea, hasta ahorita creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Por eso estudias mucho, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Sí, claro. Oye, Luis, ¿cómo se llama tu despacho? El despacho se llama González Luna y Álvarez del Castillo. González, Luna y Álvarez del Castillo. ¿Dónde está ubicado? Estamos cerca de Plaza San Jerónimo, la calle se llama Canoa. Canoa 521, despacho 801. Alguna vez fue un paso tranquilo, pero no, con el crecimiento que tenemos de la ciudad, por todos lados ya es complicado. San Jerónimo es una avenida muy transitada. Sí. Bueno, el periférico San Jerónimo, todas las avenidas aquí en la Ciudad de México. Te iba a decir, es que estás en un lugar tranquilo, pero no creo, ¿verdad? A medias. A medias. Depende mucho del día. Oye, Luis, así que esto es parte de la historia de cómo llegaste entonces al tema de telecomunicaciones. Sí. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de telecomunicaciones y además el día de hoy que nos hables de los medios de defensa en materia de telecomunicaciones? Creo que es importante porque todo el mundo tiene televisión en casa, internet, un teléfono, no sé, es el aquí y el ahora. Entonces no me imagino que a la fecha empecemos como que a dejar de renovarnos, dejar de estar con la tecnología. Sí. O sea, ya es parte de Dímelo la a vida mí, del humano. yo tengo 69 años de edad y creo que entre el manejo de la tecnología que tú tienes y el que yo tengo hay una diferencia gigantesca. Sí. Pero la realidad es que la tecnología, por supuesto, y a todos nos llega la tecnología, a todos nos toca, Sí, nos afecta o nos ayuda. Sí, puede ser, por ejemplo, desde las personas que están en comunidades alejadas, mínimo tienen un radio. Pueden Sí, enterarse sí. de cualquier cosa que esté sucediendo en tiempo real, o no sé, en las grandes ciudades, la comunicación vía celular, vía mensaje de texto, vía plataformas, el desplazarse a través de plataformas, o sea, eso es lo de hoy, ¿no? Entonces, Para los que están muy enterados del manejo de la tecnología, fíjate, el caso de los niños ahora. Por los estudios que han hecho en Inglaterra, está comprobado que los niños de ahora son 15% más inteligentes que los anteriores. Ya mi nieto, ya en ese sentido, me lleva ventaja. Mi nieto de 8 años, Víctor Antonio Baena Zapata. Pero es la realidad. ¿Y cómo se explica uno que los niños de ahora te agarran un celular sin haberles dado explicación de nada? ¿Cómo empiezan a entrar, si tú quieres, a juegos o lo que sea, pero utilizan el aparato? exacto. Eso a mí me impresiona, ¿eh? A mí me ha costado mucho trabajo con este iPhone 4 tratar de entrar en la tecnología. Y un día me dijeron, me acuerdo que estábamos en una comida y estábamos en un intermedio de un curso muy interesante. Y entonces pues saco mi aparatito y no sé por qué razón así lo puse en la mesa y me dicen, oye, ¿no crees que ya tienes que dar un salto en la tecnología por la cuestión de comunicación, por la cuestión de negocios, este aparato, así como el tuyo, utilizado para determinados fines, son maravillosos instrumentos de trabajo, extraordinarios? El hecho de tener, WhatsApp, por ejemplo, para mensajes escritos o hablados, comunicaciones habladas, es un salto tecnológico en todo, en la vida en general. ¿Sí? Ahora bien, tú dices, no podemos estar alejados de la tecnología. Al contrario, somos responsables cada uno, ahí sí ya,
es una determinación personal. Sí, exacto. ¿Qué tanto se acerca uno a conocer inclusive? Estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de cuestiones de carácter legal. ¿Qué hay en cuanto a telecomunicaciones respecto de las modificaciones que ha habido y hacia dónde van esas modificaciones legales, dadas las iniciativas que se han llevado a la Cámara de Diputados, las aprobaciones y luego convertirse ya en una norma? Ok. Este, a raíz de las elecciones de 2012, Sí, se planteó un esquema llamado Pacto por México. A partir de este esquema, lo que sucedió fue que todos los grupos políticos se iban a poner de acuerdo para poder promulgar algunas legislaciones o lo que ellos llamaban las reformas estructurales. Una de ellas fue la planteada reforma en materia de telecomunicaciones. ¿Qué sucedió? Que, digamos, iban a haber modificaciones digamos, íbamos a pasar de un polo al otro prácticamente. Se iban a cohesionar toda esta parte de la gran mayoría de legislaciones, por ejemplo la ley federal de telecomunicaciones y la ley federal de radio y televisión. Se planteaba que existiera un solo compendio normativo, sí, sí, para que no hubiera confusiones y ese claro. tipo de cosas. Se planteó también la existencia de un órgano constitucional autónomo, que es el ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones. El IFETEL. Exactamente. Se planteó, por ejemplo, también que desapareciera la doble ventanilla entre la entonces COFETEL y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y se planteó también, no sé, la eliminación de la larga distancia nacional y algunos parámetros. Bueno, que ahí fue importante para los usuarios de teléfono. Sí, exacto. Ahora, ¿qué es lo que Porque sucede? sí nos ha beneficiado, vamos. Sí, no estoy diciendo lo En ese contrario. sentido, creo que sí ha sido una de las cosas que nos han beneficiado, porque ahora uno sabe que todas las llamadas de larga distancia, pues son llamadas Ya no tienen el cargo extra. que ya no tienen el cargo extra, exacto. Exacto. Sí, y bueno, ¿qué es lo que sucede después del Pacto por México? Se plantearon una serie de modificaciones a la Constitución. Se modificó el artículo sexto, séptimo, 94, 107 de la Constitución. Sexto, Ajá, séptimo, séptimo, 94, 94, 107 de la Constitución. 107. Quizá esté por ahí dejando alguno, que por ahora no recuerdo. Pero estos son dijiste 7. 107. Sí, exacto. Esto fue a lo que se le llamó la llamada reforma en materia de telecomunicaciones. Se creó a partir de esta el IFETEL y se le dio la orden de, pues, prácticamente entrar en funciones, me parece que en 2013 ya tenía que estar en funciones el IFETEL. Que está aquí cerca, lo tenemos aquí cerca de Sí, aquí de Canal Patrio. Uh-huh. ¿En dónde? ¿Aquí en Insurgentes? ¿En dónde? ¿Aquí en Insurgentes? En Insurgentes, sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí, entonces, pues, obviamente también el Congreso tenía sus obligaciones, que era expedir la legislación de la materia, posterior a los 180 días de la entrada en vigor de la reforma en materia de telecomunicaciones, y se le dotó, digamos, de competencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder conocer todo tipo de asuntos que conocía la COFETEL, y pues prácticamente como la propia legislación indica, para el bien proveer en cuanto a materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Digamos, ¿por qué me interesó este tema? Porque pues, prácticamente pasamos de un estado protector a uno muy radical. ¿A qué me refiero? Y aquí es donde entra la parte del tema que vamos a tratar. Sí. Previo a la reforma en materia de telecomunicaciones, existían diferentes títulos habilitantes. El título de concesión, el título de permiso, y existían por ahí, no sé, las autorizaciones. Posterior a esta reforma, pues, se modificó la legislación, y ahora ya no estábamos hablando de distintos tipos de títulos habilitantes, sino ya de uno solo, la concesión única. Pero esta concesión única tendría distintos
matices: la concesión única de tipo comercial, la concesión única de tipo social, la de uso social, y la oficial, por así decirlo. Concesión única. Ajá, de uso comercial, uso público y la de uso social. Comercial, uso público. Ajá, y ¿Y? uso social. A partir de estas modificaciones a la Constitución en el artículo 28, lo que hizo el constituyente prácticamente fue decir: ya no debemos de darle más armas a los concesionarios, permisionarios y demás personas con títulos habilitantes para que alarguen los juicios. ¿A qué voy? Existe una figura llamada suspensión del acto reclamado. Y obviamente las personas que garantizaban, no sé, que no se afectarían intereses, digamos, de otras personas, pues podían llevar juicios con la suspensión. Al final del día, pues ya estaba garantizado el interés social y pues los juicios duraban muchísimo, muchísimo. Y la autoridad, por ejemplo, no podía a veces llevar a cabo pues las actividades que ya tenía planeadas, precisamente porque tenía que respetar esas suspensiones. Transitamos, por ejemplo, en materia de previo a la, y sí me gustaría ser muy enfático, previo a la reforma estaba, por ejemplo, el recurso de revisión que uno podía plantear frente a la propia autoridad o al superior jerárquico que era con quien lo podía conocer. Estaba, por ejemplo, si esa resolución no era favorable a mis intereses, Sí. Pues ya me iba al juicio contencioso administrativo, Sí, sí. del cual conocía la sala especializada en materia de resoluciones de órganos reguladores de la actividad del Estado, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y si esa resolución... Que también está aquí. Está muy cerca. Está muy cerca, está Sí, unas cuadras de aquí de Canal Patrio. Y si no era lo que yo esperaba en cuanto a la defensa de mis intereses, podía acudir al juicio de amparo directo. Entonces, en todas esas instancias, los concesionarios o permisionarios podían gozar, digamos, de esta medida cautelar, que era la suspensión del acto reclamado. Sí. Posterior a la reforma, lo que pasó fue que lo plantean los legisladores en la exposición de motivos, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico había ya, digamos, delimitado lo que era la suspensión del acto reclamado, y dentro de sus estudios indicaba que la suspensión iba en detrimento del avance de las tecnologías, del avance de la propia sociedad en cuanto a materia de telecomunicaciones. Estamos hablando aquí de la OSD, de la cual México forma parte. Exactamente. Y que las reglas que son aplicables en la OCDE son para los países que están... Exactamente, los Estados miembros. De los Estados miembros. Exactamente. Entonces, pues retomaron los franceses o quienes son muy avanzados en eso, porque hay países que legislan de una manera extraordinaria, como en este caso. Exacto. ¿Qué países han tenido una influencia importante? Se me ocurre pensar ahorita en Francia. ¿En cuanto a qué materia? En telecomunicaciones. Híjole, sí, por ejemplo, los alemanes son muy avanzados. Los alemanes. El Reino Unido también tiene interesantes. Sí, y obviamente pues Estados Unidos también tiene una legislación muy rica en cuanto a contenido. Oye, qué interesante. Mira cuántas cosas nos estás enseñando, Luis. Me sorprendes porque con tu juventud, y ya sabemos que uno de los secretos de todo esto, de tu saber, es precisamente la lectura. Te felicito de veras, que seas un lector permanente. Sí, es un... Mira, yo tengo un hijo que es asesor de vida, Luis Ernesto, tiene 34 años de edad. Y él, cuando ha estado aquí hablando de la importancia de la lectura, él nos dice, es que la lectura es tan esencial como el respirar. A ese grado hace la analogía mi hijo Luis Ernesto. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de ello y no le damos la importancia que se merece la lectura, en términos generales. Por eso el programa que tenemos aquí con Dora Speite García, nuestra facilitadora, ayer cumplió 76 años de edad, es motivar a que otros se interesen por la lectura. Los que ya son lectores, reforzar su hábito. Los que no, que se acerquen a la lectura.
Oye Luis, qué interesante todas estas historias que nos comentas, ¿eh? No únicamente en el plano local como país, Sí, exacto. en el plan nuestro, sino todo eso que tiene que ver con el contexto internacional en esta globalización que tenemos de todas las actividades, hablando de telecomunicaciones. Así es. Quiero preguntarte, ¿tenemos alguna intervención en chat? No sé. Vamos a ver. Recuerden, ya les habíamos dicho desde el principio del programa, que los que estén interesados en poder conversar con Luis, lo hagan a través del chat. Aquí estamos viendo si es que hay alguna participación de parte de ustedes, porque nos estimula mucho saber que alguien del otro lado de la pantalla nos está viendo, escuchando y también con deseos de participar. No. Bien, muy bien. Oye Luis, algunos ejemplos que pudiéramos dar de los derechos que los mexicanos tenemos a concesiones. Dijiste concesiones y hay otro término, dijiste. Concesiones de uso público, uso comercial y uso social. ¿Podrías poner algunos ejemplos en cada caso? Claro. Por favor. Por ejemplo, las concesiones para uso comercial, como su nombre lo indica, son prácticamente para esos fines comerciales.Ejemplo, cuando vamos, no sé, conduciendo y de repente encendemos la radio, Sí. y está una estación de radio pues, colocando música y algunos programas por ahí, no sé, indican por ahí comerciales, Sí. ofrecen alguna especie de producto o servicio. Las concesiones de uso público, estas van más enfocadas a, por ejemplo, gobiernos locales, estatales o a alguna dependencia de gobierno, o sea, que tienen su canal y tienen ahí su título de concesión ya de uso público. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de las concesiones de uso social, es lo que antes se conocía como permisos. Estas concesiones de uso social no tienen fines comerciales, Sí. pero sí están determinadas para que, pues, digamos, alguna especie de comunidad en específico se vea beneficiada ya. de este tipo de estaciones de radio o de televisión. Entonces no tiene un fin netamente específico. Como son concesiones únicas, se puede dar cualquier servicio de telecomunicaciones o de difusión bajo el esquema de una concesión de uso social. Vamos a poner un ejemplo. Hace poco me tocó conocer de una concesión de uso social que se encuentra en Guasave, Sinaloa. Sí. Y esta, cuando solicitó su título de concesión de uso social, pues así lo planteó. Esta va a ser una estación cultural, vamos a tener programas, la barra programática va a estar enfocada, digamos, a el fortalecimiento de las instituciones quizás, no sé, del conocimiento de la propia localidad, de las personas que quizás no tengan acceso a una educación básica, pues sí tengan el acceso a la radio como una herramienta más para poder fortalecer ese tipo de conocimientos. Sí. Entonces, en lo particular, a mí me parece una medida muy, muy buena, porque, pues digo, si lamentablemente somos un país con un rezago educativo muy alto, pues es obvio que las personas deben de tener el acceso necesario para poder hacerse ese tipo de conocimiento, y qué mejor, por ejemplo, la radio o la televisión educativa, o tan simple como tener acceso a internet, ¿no? El internet es una herramienta maravillosa. Sí. Igual se tiene conocimiento en la palma de la mano, y pues todo es cuestión prácticamente de estar bien enfocado. Esos son los tipos de concesión. Déjame hacer un poco de historia. Okay. Yo soy originario de San Luis Potosí, y las circunstancias del trabajo de mi señor padre, en paz descanse, nos llevaron a vivir a Ciudad Valle, San Luis Potosí, corazón de la Huasteca Potosina. En aquel entonces éramos 25,000 habitantes de Ciudad Valles. Ahora, no sé, se ha superado ese número de habitantes en una forma impresionante. Desconozco exactamente cuál es el censo ahorita de Ciudad Valles. Bueno. Cuando tuve después la oportunidad de irme a la preparatoria de San Luis Potosí, algunos amigos míos eran locutores de Radio Universidad. Y, pues, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo iba a Radio Universidad y me quedé como locutor de Radio Universidad.
fue mi primera difusora en la vida. Y yo recuerdo que esta difusora fue una promoción, una iniciativa que tuvo nuestro querido maestro, el licenciado Ernesto Báez Lozano, en paz descanse, ya también falleció hace algunos años. Nada más para darte una referencia de quién fue Ernesto Báez Lozano. Él ganó 2 veces el premio de los 64,000 pesos con don Pedro Ferriz Santa Cruz, cuando eran 64,000 pesos de aquel entonces, que lógicamente era una buena cantidad, era una cantidad muy apreciable. Y el maestro Báez Lozano ganó 2 veces el premio con el tema de Beethoven. Él era un melómano, pero además de la obra de Beethoven, conocía muchísimas cosas de la obra y de la vida de Beethoven. Y el maestro Báez Lozano fue el promotor de que la universidad tuviera su propia difusora. Estamos hablando de que en aquel entonces, estoy hablando de los años 60, cuando yo entré a la universidad, a la preparatoria. Y tengo entendido que la primera difusora universitaria fue precisamente la UNAM. Y San Luis Potosí fue también de las primeras, como la de la Universidad de Veracruz con sede en Jalapa. Desconozco exactamente cuántas universidades tienen su propio radio, pero yo recuerdo la mía, XAXQ, claro, Radio Universidad, ahí en San Luis Potosí, que lógicamente entra en la clasificación, me imagino que en público. Híjole, bueno, sí, en algunos casos podía ser público. O social. Pero también podía ser social. Social. Sí, porque no tiene fines de lucro la difusora, ¿no? Sí, habría que checar, por ejemplo, en el caso conozco algunas entonces permisionadas, que eran de universidades privadas y que obviamente estaban ellos dentro del esquema de permiso, pero que ya son concesiones de uso social. Claro ejemplo, claro ejemplo es la Universidad Autónoma de La Laguna. Ellos tienen un título de concesión ahora de uso social y pues prácticamente ellos lo que hacen es difundir a través de su estación de radio toda la parte educativa también ahí. Muy bien, de La Laguna. Exactamente. Eso es. Oye, qué interesante, qué interesante. Ahora bien, una pregunta. Como mexicanos, ¿todos tenemos derecho a solicitar una concesión? Es un tema interesante. Sí, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de ley. A ver, ¿puedes mencionar algo en cada uno de los aspectos, comercial, público y social? Ok. De acuerdo. Por ejemplo, en el caso de una concesión de uso comercial, pues necesitas acreditar capacidad económica, capacidad técnica y capacidad administrativa. Esto es, la autoridad debe saber si puedes tener acceso, y no solo acceso, si puedes mantener una estación, ya sea de radio, de televisión o de cualquier otra índole. Obviamente que si vas por ejemplo, vamos a poner en el caso de radio, que es lo que más veo. Si vas a solicitar una concesión comercial de radio, pues obviamente no te la van a asignar de manera directa. Tienes que participar en una licitación y debes de cumplir con los requisitos que el IFETEL mande a partir de las bases de licitación. Sí. Las de uso público, pues obviamente también tienen que solicitar todo atendiendo a los requisitos que los propios lineamientos que marque el Instituto de Telecomunicaciones, y pues ya dependerá de si les otorgan o no el título de concesión. Y por lo que hace al uso social, aparte de que deben de obviamente tener esta capacidad económica, capacidad administrativa y capacidad técnica, pues deben de cumplir con un requisito muy importante, y es que no deben de comercializar. No pueden comercializar como los si lo servicios, hacen, exactamente, claro, como si lo hacen las comerciales, pero y aquí está, digamos, la parte curiosa, que se le otorgó, según la legislación, una parte de protección, digamos, a grupos vulnerables. Esto es, a comunidades indígenas. Sí. Se les otorgó la posibilidad de que pudieran comercializar, pero solamente una parte del tiempo, y siempre y cuando lo contratara gobierno, o sea, fuera tiempo oficial. Sí. O sea, no pueden comercializar con las empresas o con exactamente.
Fue una decisión muy controvertida en ese entonces, porque también me tocó estar, pues, digamos, escuchando pues, ambas posturas, ¿no? Sí. En ese entonces el Consejo Coordinador Empresarial y los grupos de radiodifusión pues decían, oye, no me gustaría que le dieras como que una posibilidad fáctica a los concesionarios permisionarios de que pudieran comercializar, porque eso iría en contra de la industria. Pero también estaba la otra postura de las personas de las comunidades que decían, oye, si yo no comercializo, o sea, prácticamente no voy a tener los medios para poder subsistir. ¿Por Sí. qué? Porque lo que hacían ellos era, pongamos un ejemplo, en una comunidad pequeña, rural, lo que pasaba era, ok, ¿quieres anunciarte? Si ven, te cobro 5 pesos, te anuncias y lo que hacían ellos era prácticamente decir, oiga, si a usted le interesan tales sábanas, la vecina de tal lado las puede fabricar. O sea, era Sí, una sí, cuestión sí. muy local. Sí, sí. Entonces, pues ambas posturas estaban por ahí encontradas. Al final de cuentas, se determinó a través de la ley que sí podían comercializar, pero solamente tiempos muy específicos. O sea, que no iba a estar el panorama tan amplio Eso es. como ellos pensaban. Y que además el financiamiento sería a través de instituciones de gobierno. Exacto, solamente para la contratación de tiempo. Sí. Pero pues ya ahora sí que dependía mucho de por ejemplo, si es un título de concesión de uso social, lo dividieron en comunitarias e indígenas, que no es lo mismo. No son lo mismo, ¿no es lo No mismo? son lo mismo. Obviamente para poder solicitar un título de concesión de uso social de índole comunitario, el IFETEL te marca por ahí una pauta para decir, ok, eres comunitario, sí, necesito que me acredites tu calidad de comunitario. Esto es localidad, que exista un nivel de pertenencia a una comunidad y que las personas que se encuentren dentro de esa comunidad obviamente tengan un criterio de identificación o de identidad. Sí, sí. Lo mismo pasó con lo que es las concesiones de uso social de índole indígena. O sea, necesitas cubrir una serie de parámetros y requisitos y obviamente acreditar esa calidad de pertenecer a un grupo indígena para poder tener acceso a ese tipo de títulos de concesión. Y precisamente fue en estos dos rubros que me centré y dije, bueno, no todo el mundo es un concesionario potentado, o sea, no todo el mundo Claro, claro. tiene los medios o los recursos económicos. Y fue la parte que dije, bueno, ¿por qué no ver cómo trasladar esta parte de la figura de la suspensión del acto reclamado, que ahora, retomando un poquito el tema, es a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones de 2013, Sí. se eliminaron todos los recursos que te había comentado, los recursos ordinarios, y se dejó solamente el juicio de amparo para poder acudir a impugnar las resoluciones del IFETEL. Ah, Dentro del juicio de amparo existe esta figura llamada la suspensión del acto reclamado, que implica que las autoridades no podrán ejecutar estos actos que se están reclamando hasta en tanto no exista una resolución que pues, obviamente los juzgadores federales indiquen si es constitucional o no constitucional el actuar y pues la naturaleza de esta suspensión del acto reclamado era más que nada como una medida cautelar. Era, vamos a dejar las cosas en el estado en el que guardan hasta en tanto se resuelva. sí, claro. Exacto. Pero Oye, esto requiere una especialidad de quienes están en esas áreas, pero con mucha profundidad. Hay que ser grandes conocedores. un poco. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. un poco. Te digo, a partir de la reforma que los legisladores dijeron, vamos a acatar lo que indicaba la OCDE y ya no vamos a otorgar la suspensión del acto reclamado. Esto es, desaparece esa figura y si quieren ustedes llevar los juicios de amparo, lo van a poder hacer. Pero la figura de la suspensión del acto reclamado ya no va a existir. Cuando recién leía en ese entonces la minuta de la reforma, pues a mí me pareció una medida muy radical. Porque pues uno dice, ok, estabas en un estado protector, Claro, tienes suspensión en todas las instancias, a uno en el que pues, ya no lo tienes. O sea, es una cuestión muy adversa porque, pongamos, y a mí me gusta mucho poner ejemplos. Vámonos a una comunidad indígena, ¿no? Tienen su título de concesión y por cualquier cuestión técnica, dejémoslo así,
pues están operando de una manera distinta a la que les fue autorizada. Sí. Entonces, no sé, me gustaría pensar que llegan los supervisores de la autoridad competente, en este caso del IFETEL, y pues se dan cuenta de que pues sí, no está operando conforme había sido autorizada y le inician un procedimiento de sanción. Pero el que inicien un procedimiento de sanción implica que pues tengo que suspender tus transmisiones, tengo que asegurar tus equipos y hasta en tanto se resuelve el asunto vamos a ver qué pasa. Dice uno. Pero ya no puede seguir operando la concesión. Ya no puede seguir operando. Lo que antes haría uno, previo a la reforma, es, ok, claro, me voy a los medios ordinarios, garantizo que no voy a generar ni daños ni perjuicios a la comunidad. El juez, o en este caso la autoridad responsable, eran quienes decían, bueno, garantiza con este monto y puede seguir operando. sí. Porque ya se había garantizado el interés. ¿Y ahora ya no? Ahorita ya no. Y pongámoslo así, ya no puedes solicitar la suspensión del acto reclamado porque la propia Constitución te lo impide. Cuando recién entró, empezaron a funcionar los juzgados en materia de telecomunicaciones, fue una charla muy rica la que tuvimos en el despacho, y pues veíamos cómo poder plantear que a este tipo de concesionarios pues se les dieran las facilidades, ¿no? Oye, no todo el mundo es potentado, no claro. todo el mundo... Imagínate que si, vamos a poner el ejemplo, si no es un concesionario social, pero si es un pequeño concesionario en una localidad pequeña, pues si le suspendes transmisiones y si le aseguran los equipos, probablemente estés hasta poniendo en peligro su manera de vivir, de subsistencia. Claro. Sí. Porque pues, prácticamente algunos concesionarios son muy pequeños y se dedican solo a eso. Entonces, en alguna ocasión se planteó por ahí seguir el llamado control convencional, que se refiere a que vamos a llamar todos aquellos derechos que están consagrados en los tratados internacionales y que pues, obviamente pueden ser favorables a las personas a través de la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Y entonces, bueno, para eso está la Comisión Interamericana fuera de México, primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, para sí. empezar. En este caso lo que nosotros hacíamos era tomar criterios dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es quien da los parámetros y directrices de cómo se tiene que interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos y todos aquellos instrumentos que estén, digamos, dentro de la zona o del llamado control interamericano de derechos humanos. En la que está México. Exactamente. Claro. Y así lo hicimos. Lo planteamos a los juzgadores, a los primeros juzgadores en materia de telecomunicaciones. Planteamos que se estaba violentando con el no otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Planteamos que se estaba violentando el derecho a un recurso judicial efectivo, y pues prácticamente lo que hicieron fue concedernos la suspensión del acto reclamado. De hecho, tengo conocimiento que fuimos el único despacho al que en ese entonces se le otorgó una suspensión para que, pues digamos, no se cobraran en ese entonces intereses de un crédito fiscal, una multa. Pero posterior a esto, obviamente el derecho va cambiando, va mutando día con día porque los juzgadores van recibiendo nuevos asuntos, van generando nuevas interpretaciones, y pues a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de resolver uno de los casos más sonados, fue una contradicción de tesis, la 293 de 2011, lo que planteó fue que si existía una restricción dentro de la Constitución, pese a que existiera un tratado internacional que fuera en contra de esa restricción, lo que tenía que privar era la restricción. Entonces, eso prácticamente dio, digamos, el golpe más grande para los concesionarios que apenas empezaban, digamos, a vislumbrar este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Oye, Luis, a ver, la esencia del tema del día de hoy es las medidas de defensa en materia de telecomunicaciones.
Nos quedan como 3 minutos. Ok. Ah, ¿Qué puedes comentar de la perspectiva que hay sobre este tema? O sea, ¿qué perspectivas tienen los mexicanos en general? Tenemos los mexicanos en general respecto al tema de comunicaciones y las medidas de defensa. ¿Podemos? ¿Existen? Sí, sí existen. Eh, a mí me gustaba, digamos, plantear el esquema desde el punto de vista de los concesionarios, pero también existe el punto de vista de los usuarios, Ah, que es totalmente distinto. ya. Existen también directrices dadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones a través de los llamados derechos de las audiencias. Estos derechos de las audiencias están contenidos dentro de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y también están contemplados, digamos, ya en todos los contratos de adhesión que uno firma, por ejemplo, en el momento de contratar un plan telefónico, televisión por cable, y existe dentro del propio portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones un banner que dice derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones. Entonces, también podemos hacer exigibles esos derechos pues, una vez que contratemos todos estos tipos de servicios. Reitero, me enfoqué yo un poco más en lo que, para el día de hoy, para lo que era en materia de los concesionarios, pero pues con mucho gusto, si así lo estimas pertinente, más adelante Claro, podemos hablar de los usuarios. exactamente. Exacto. Sí, sí, porque ya ahorita ya no hay tiempo para ese tema. Oye, Luis, eh, estoy gratamente sorprendido de todo lo que tú sabes en el tema de telecomunicaciones, sabiendo que eres una persona joven que veo que los temas que abordas los abordas con una gran pasión, porque es tu vocación, en eso estás, con mucha responsabilidad. Y ojalá que muchos jóvenes como tú logren entrar a un campo muy especializado, porque creo que en este momento no hay tantos abogados metidos en el tema de telecomunicaciones. No, son muy pocos. Son pocos ustedes. Y si algunos tienen interés de los estudiantes o actuales inclusive abogados sobre el tema de comunicaciones, pues saber que tienen que entrar a estudiar profundamente el tema. Sí. Sí, exactamente. Es una nueva especialidad. Esa es una nueva especialidad. No más quiero preguntarte, ¿qué va a pasar con todas estas concesiones, por ejemplo, en el caso social, de comunidades o de grupos que ya no pueden sostener, porque todo cuesta, vamos, todo lo que tenemos aquí en un medio de comunicación cuesta. Y si la gente ya no tiene con qué soportar la operación de esas concesiones, ¿qué va a pasar? Me gustaría pensar que la política gubernamental podría dar por ahí algunos matices para apoyarlos. Ah, eso es. De ahí que se haya planteado que pudiesen comercializar tiempos estado y que Sí, percibieran sí, sí. una parte de la cuota, porque obviamente no le puedes dar una responsabilidad económica tan grande Claro, a concesionarios muy pequeños. claro. Entonces, Y además sin fines de lucro, ¿verdad? exactamente. Muy bien. Hugo, hemos llegado al final del programa. Luis, te agradezco muchísimo No, muchas gracias por la esta invitación. destacada presentación tuya. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que más tarde el programa estará allá arriba en YouTube para que lo podamos revisar y aprender de todo lo que hoy nos ha traído a la mesa Luis Arce. Hugo Aguirre, muchas gracias. Aquí estaremos. Bendiciones. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.